Hola amis, ¿cómo están? Espero que súper bien, que como siempre estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí, te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además que les tengo una playlist con un maratón de casos, así que se pueden poner al día con los más de 50 casos misteriosos que hay en el canal. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video ya que eso me ayuda a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. Era un miércoles 23 de noviembre del año 2010 cuando dos excursionistas, aunque otras fuentes dicen que eran dos hermanos que recogían leña, dice que ellos estaban en un monte situado en una localidad de Mahón en Menorca, España. Ellos ven a lo lejos un objeto de gran tamaño, aunque al acercarse notan que en realidad era una misteriosa maleta roja de grandes dimensiones tirada en medio del paisaje. Sorprendidos por el hallazgo, deciden revisar lo que había dentro de la misma para encontrarse así con una de las escenas más aterradoras que habían visto en sus vidas. Acababan de encontrar un esqueleto humano y otros extraños objetos que lo acompañaban. Inmediatamente alertarían a la policía sobre su hallazgo. Los médicos forenses no pudieron determinar inmediatamente la edad de la víctima debido a que, según los primeros análisis, su muerte se había dado aproximadamente entre 1 o 3 años atrás y la descomposición se habría dado en el mismo equipaje. Sin embargo, debido a su estatura y peso, se pensó en la posibilidad de que se tratase de un menor de edad. Junto a los huesos se hallaron algunas revistas de cómics, lápices de colores, una araña y un escorpión de juguete dentro de un cristal metacrilato. En cuanto a prendas de vestir, se encontraron unos pantalones, unas bermudas y una camiseta de manga corta que parecía corresponder a un varón. A medida que avanzaban las investigaciones, se logró precisar que el motivo de la muerte habría sido un posible homicidio. Se habló en ese momento de una simple posibilidad, pues recordemos que el estado cadavérico en el que la víctima fue hallada hacía difícil obtener información muy exacta. Además, las autoridades manifestaron que según todo el contexto de la situación, refiriéndose al hecho de que esta persona fue encontrada dentro de la maleta y en el medio del bosque, apoyaba aún más la teoría de una muerte violenta y un crimen intencional. A pesar de esto, no se pudo definir el motivo exacto o las condiciones de cómo fue su muerte, ya que los huesos no mostraban señales de lesiones, ni tampoco se encontraron otros aspectos que detallaran lo que había ocurrido. Las autoridades iniciarían por revisar las denuncias de menores desaparecidos, tanto en España como a nivel internacional, pero desafortunadamente ninguna de estas se adecuaba a las características del proceso investigativo que llevaban. Deciden entonces darle una segunda revisada a los objetos que tenía la víctima consigo. Una de las primeras pistas fue hallada de hecho gracias a aquella historieta que contaba específicamente las aventuras de un personaje de anime muy conocido desde siempre. Se trataba de Naruto. Esta revista era la edición número 28 y con la ayuda de la editorial Glenad se pudo saber que no podía haber sido vendida antes del año 2007, lo que por supuesto les daba cierta información para confirmar lo que venían pensando sobre la aproximación de la edad del menor y sobre hacía cuánto había muerto. En la maleta se halló también un estuche con algunos lápices, colores y un borrador que, aunque estaba bastante deteriorado, se le lograba ver que tenía marcado el nombre César JF en una letra un tanto ilegible, pero con la esperanza de que fuera quizás su pista clave para el caso. Después de una intensa búsqueda, darían con un chico que no solo su nombre coincidía con las iniciales encontradas en aquel útil escolar, sino que tendría además una
edad similar a la que habían dicho los forenses inicialmente. Se trataba de César Juanatey Fernández, un menor nacido en Noia, la provincia de Coruña, y a quien se pudo verificar no le habían renovado su identificación hacía muchísimo tiempo atrás. Los agentes se pusieron en contacto con los abuelos maternos del pequeño, la señora María Fernández y su esposo Víctor Juanatey, quienes todavía residían en Noia. Este par de abuelos estaban bastante sorprendidos con que la policía los cuestionara respecto a un esqueleto encontrado en un equipaje y que este mismo podría llegar a ser su propio nieto. En conversación con las autoridades, ellos contaron que hacía muchísimo tiempo no veían al pequeño, a pesar de que había pasado gran parte de su vida creciendo bajo su cuidado. Pero aseguraron sentirse tranquilos, pues tenían certeza de que él se encontraba con su mamá. Aseguraron que no habían renovado la tarjeta de identidad del niño, pues él se había ido a vivir a Menorca con su progenitora, así que pensaron que ella se encargaría de esas cosas de ahora en adelante. Mónica era la hija de esta pareja y la madre de César, y había decidido irse de su municipio para intentar buscar un mejor futuro, especialmente para mejorar su situación económica. Los abuelos no pudieron dar datos muy concretos sobre el paradero de esta mujer, pues no contaban con muchos detalles debido a que ella misma no los proporcionó. Lo único que sabían y que le manifestaron a los entes judiciales era que Mónica se encontraba en Sillas Baleares en Menorca, aunque sin ninguna dirección exacta. Los investigadores no demoraron en ubicarla y además de percatarse también que la mujer no se encontraba en compañía de su hijo. Prontamente empezaría a ser cuestionada sobre este hecho y ella aseguraría que César se encontraba en Galicia con el papá y los abuelos. La incoherencia entre lo que decían unos y otros encendería las alarmas de la policía, así que se procedió a vigilarlos a todos de cerca. Algunos días después, ciertos rumores de que Mónica estaba planeando irse del pueblo llegarían a oídos de la policía. Nadie sabía exactamente a dónde ella se pensaba ir, pero ya había informado en su trabajo que tendría que faltar. Además, también le hizo saber a su arrendatario que tendría que dejar el apartamento que estaba rentando. Es así como, en pro de evitar su fuga en caso de estar relacionada con lo ocurrido, agentes policiales la capturan el 26 de noviembre del año 2010 con el motivo de que la ubicación de su hijo hasta ese momento era confusa. El lunes 29 de noviembre de ese mismo año comenzaría el interrogatorio. Ella se vería obligada a hablar y a admitir que su hijo no estaba con ella ni tampoco en Noia con algún familiar. Continuó su relato asegurando que César había muerto en un accidente, argumentando que el niño se había ahogado en una bañera, aunque decía no recordar exactamente cómo había sucedido todo. Manifestó tener solo como una especie de flashback de estar muy asustada con su hijo muerto en brazos. Había decidido nunca contarle nada a nadie, pues sentía pánico a ser juzgada por ser una mala madre, así que prefirió planear cómo ocultar el cuerpo. Los investigadores continuaron entonces elaborando más y más preguntas, cada una más detallada que la otra, así que ante la presión sobre las incoherencias de su relato, ella no pudo mantener más las mentiras y sin más remedio decidiría confesar. Mónica Juanatey Fernández nació, al igual que su hijo, en el municipio de Noia. Para el momento de su captura tenía 30 años. Su personalidad, según quienes la conocieron, era la de una mujer temperamental y de comportamiento rebelde, cosa que en diversas oportunidades le había generado tensión con sus padres y una relación difícil con ellos. Una de sus tías dijo a un medio de comunicación que consideraba que su sobrina hacía sufrir muchísimo a su madre y lo peor de todo es que lo hacía de manera intencional. Mónica era una mujer conveniente y egoísta que solo tenía en cuenta sus propios intereses sin tener absoluta empatía por cómo se sentirían los demás. Si ella estaba bien, poco le
importaba cómo estaban los otros, incluso si eran miembros de su familia. Sus vecinos la consideraban una persona tosca y distante y de vez en cuando hasta problemática. Sin embargo, con sus amigos y compañeros de trabajo se comportaba totalmente diferente, especialmente si estos eran hombres. Durante algunos meses, Mónica había trabajado en un supermercado de su localidad. Allí la describieron como alguien quien tenía en efecto un carácter fuerte, pero en general una buena compañera, era trabajadora, risueña y cumplía con sus deberes laborales sin mayor problema. Una de sus amigas más cercanas contaría un tiempo después que Mónica era alguien que desde muy chica le gustaba mucho salir y además le encantaba coquetear con el sexo opuesto. Era una de las cosas que más disfrutaba cuando salía de rumba o a algún bar, pues esto la hacía sentirse muy bien consigo misma y disfrutaba mucho la atención que los hombres le podían dar. Sin embargo, con el paso de los años se había asentado un poco más y llevaba una vida más estable y tranquila, enfocándose en su empleo y en lograr una mejor calidad de vida. Con sus amistades ella era muy sociable y conversadora, hasta les daba muy buenos consejos sobre la vida y sobre relaciones sentimentales, según dijo su amiga. En algún tiempo, esa mujer había desarrollado una especie de adicción con internet, amaba sentarse a chatear y pasaba largas horas del día frente al computador. Era miembro de distintos foros y blogs donde participaba de manera activa y de igual manera se mantenía en contacto con varias personas, en su mayoría hombres, a través de Facebook y otras redes sociales del momento. Cuando tenía 18 años y poco después de terminar un noviazgo que había durado alrededor de un año con un chico llamado Iván Túnez y quien era oriundo de un municipio vecino, se había enterado que se encontraba en embarazo. Esta proximidad entre la ruptura y la noticia de que se encontraba esperando bebé haría crecer el rumor de que el padre era efectivamente su ex. Con los rumores corriendo en todo el pueblo, aquel hombre no tuvo más remedio que intentar averiguarlo, así que le pidió a su expareja que se realizara una prueba de ADN para saber de quién era el bebé que estaba esperando. Sin embargo, ella se negó rotundamente y nunca lo permitió. En algunas conversaciones que ambos tenían, él le preguntaba sobre esto y dependiendo el humor que ella tuviera, le respondía agresiva que el niño era su hijo y de nadie más y punto, asegurando que nadie tenía por qué saber quién era el padre. Cuando se encontraba de mejor humor, se reía y se divertía dando cualquier otra respuesta chistosa que evadía la pregunta. Corto tiempo después de su última relación, Mónica habría comenzado un noviazgo con otro hombre llamado Alberto, quien prontamente también pasaría a ser otro de los posibles padres del bebé que ya para este momento había nacido. Algunas personas del círculo cercano de la mujer manifestaron que César tenía una muy buena relación con este señor, pues era la persona que lo había visto crecer y ambos eran muy cariñosos el uno con el otro. El pequeño era amado por él como su hijo, aunque su parentesco tampoco fue confirmado por la madre. César había pasado la mayoría de sus añitos de vida en casa de sus abuelos junto a su progenitora en una atmósfera muy tranquila, ordenada y estable. Según los vecinos de allí, el niño era muy risueño, extrovertido y muy querido por todos debido a su personalidad tan tierna. Siempre se le veía jugando en el barrio con sus amiguitos o yendo a la vivienda de ellos a preguntarle a sus padres si les daban permiso para salir a jugar con él. La vida del pequeño dio un giro clave cuando Alberto y su madre se mudaron a un apartamento en el mismo municipio para formar un hogar junto a él, quien ya para ese momento tenía 8 años. La pareja también decide que quieren casarse y solo un par de días después empezarían todos los preparativos de la boda, fijando incluso la fecha y hasta repartiendo las invitaciones. Tristemente, la relación se veía cada vez más desgastada con el paso del tiempo, así que la euforia con la que habían empezado su vida juntos se estaba desvaneciendo por completo. Los planes de matrimonio aún continuaban y ambos acordaron luchar por la relación, especialmente ahora que se casarían.
Sin embargo, solo un par de días antes del evento, Mónica cambió radicalmente de decisión y lo canceló. La relación amorosa continuaría y la convivencia de ambos se prolongó hasta marzo del 2008, cuando esta mujer le expuso a Alberto su voluntad de quererse mudar a la localidad menorquina de Mahón para, según ella, ganar más dinero y buscar una mejor vida para su hijo. Él no tendría más remedio que aceptarlo por el amor que sentía hacia el pequeño, además de que también aceptaría quedarse con él mientras ella aparentemente se establecía allí. Aunque también bajo mutuo acuerdo dijeron que era mejor dar por terminado el noviazgo debido a la distancia, aparte de que, como sabemos, no venían muy bien hace un buen tiempo. Con el paso de los días, Alberto comenzaría a sospechar que su exmujer no se había ido solo porque quería un mejor empleo y una mejor calidad de vida para su hijo, sino que en realidad habría conocido a alguien más en la otra ciudad, situación que por supuesto le molestó bastante, ya que a pesar de que quería mucho a César y había acordado encargarse de él, tampoco quería pasar, digamos, por pendejo al estarse comprometiendo con la responsabilidad de un menor que probablemente no era siquiera suyo y que mientras tanto la verdadera madre se daba la buena vida en otro lugar, olvidándose por completo del niño. Y este hombre no se equivocaba, ya que tan pronto como Mónica recuperó su libertad y ahora, además de estar soltera, no tenía a cargo a su hijo, sentía que se encontraba en su mejor momento después de un largo tiempo. Ella se mantenía en contacto vía internet con varias amigas de su pueblo para contarles cómo le estaba yendo, pero también para quejarse sobre lo mucho que su expareja le reclamaba que debía volver por César lo más pronto posible. En una de las conversaciones escribía lo siguiente: él está muy raro y mosqueado porque me he venido a trabajar. Cuando se lo dije le pareció bien, pero claro, ahora que se da cuenta lo que es estar con el niño todo el día y no tener libertad para hacer lo que a uno le dé la gana si no le gusta. Que deje al crío con mi madre, que yo ya lo recogeré cuando vuelva. Háblenme del descaro de esta señora. Recordemos que Alberto, dentro de todo, era el que había asumido el papel de padrastro por varios años, pero a la hora del té, ella es la madre del niño y por ende la que es en realidad responsable de él. O sea, prácticamente que él estaba haciendo solo un favor y salió a deber. Con la insistencia de Alberto, ella, ya sofocada, decide viajar a Noia para recibirlo e inmediatamente llevarlo a la casa de su abuela para regresar de nuevo a la isla. Poco después le escribiría nuevamente a su amiga que estaba esperando que las cosas en su nuevo lugar de residencia se le dieran lo mejor posible, pues quería llevar a su hijo pronto a vivir con ella allí y que jamás se lo volvería a cruzar por la mente dejarlo con otra persona que no fuera su madre. Esta conversación es un tanto confusa y curiosa porque si bien parecía que ella quería que César estuviera bien e incluso junto a ella, a la hora de la acción realmente no se hacía muy responsable de él en lo absoluto. Desde julio de 2008, Mónica empezaría a rebuscarse la vida en diferentes empleos. Trabajó como panadera, como empleada de servicio y de guardia de seguridad también en un aeropuerto. Aunque guardó gran parte de su tiempo para el amor, pues tal como sospechaba su expareja, ella se había ido a vivir a Menorca, no para encontrar un mejor trabajo, sino para encontrarse con un hombre con quien llevaba un largo tiempo chateando en internet. Él era un vigilante llamado Víctor, con quien además se fue a vivir al poco tiempo de estar allí. Él ignoraba un gran detalle, uno muy importante en la vida de su pareja, algo que ella nunca quiso contarle ni durante aquellas largas conversaciones a través de redes sociales y ahora mucho menos que ya se encontraban juntos. Mónica le había ocultado que era madre de un niño de 9 años. Al parecer ella llegó a la isla con la idea de empezar de cero. Esto en su mente por supuesto no se podía dar si tenía un menor a cargo, ya que sentía que los hombres la rechazarían
casarían debido a esto, pues no querrían asumir la responsabilidad de ser un padrastro. Así que, aprovechando que César estaba en Galicia con sus padres, ella le dice a su nuevo novio que era una mujer soltera, que sus padres habían muerto varios años atrás y que no tenía ningún tipo de atadura que le impidiera viajar a la isla, vivir con él y formar un hogar a su lado. Como dice el dicho, más fácil cae un mentiroso que un cojo, y asimismo fue como la mentira que Mónica quería mantener por siempre se desmoronó. Sus planes se vieron frustrados el martes 1 de julio de 2008 cuando sus padres la llamaron a comunicarle que habían enviado a César para Menorca, aparentemente porque ellos consideraban que el pequeño debía crecer con su madre y ella era la responsable de él. Sin embargo, otras fuentes también dicen que a los abuelos del niño se les había presentado como alguna dificultad que les impedía seguir con su cuidado. En todo caso, esta noticia le caería como un baldado de agua fría y sumémosle hielo a esta mujer, quien sin saber qué hacer optaría por contarle a su compañero sentimental, óiganme esto, que vendría a visitarla su sobrino, quien estaría con ellos tan solo unos 10 días. Apague y vámonos. Oigan, y es que el descaro no termina aquí. Cuando el menor llegó a la isla, ella lo recibiría con la exigencia de que la debía llamar tía, siempre le debía decir tía. Él aceptó y finalmente se van a la vivienda, pues obviamente qué más iba a hacer el niño, donde él es presentado a Víctor, quien pues no formuló muchas preguntas al respecto. Con el pasar de los días, la preocupación de esta mujer empezaría a aumentar, así que en medio de su grave estrés, decidiría empezar a llenar la bañera para darle un baño a César. Sin embargo, su verdadero plan era mucho más macabro, pues en realidad fue allí mismo donde optó por ahogar a su propio hijo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ese día? Ella le relataría a las autoridades que le había pedido el auto prestado a su pareja para salir a hacer unas compras. Él accedería, pero le dijo que debía llevarlo primero a su trabajo y pues obviamente ella efectivamente lo hace. Esto es alrededor de las 7 a.m. en compañía de César. Seguidamente ambos regresaron a su casa para desayunar. Ya en el hogar, Mónica prepararía la bañera y mientras ésta se llenaba se dedicó a limpiar los platos sucios de la noche anterior. Después de esto, ella asegura no recordar nada más. La siguiente imagen que dijo tener sería ella en el cuarto del baño con el cadáver de su hijo en brazos. Manifestó además no recordar si aquella mañana tenía la intención de asesinarlo, pero que había deducido que fue ella quien lo hizo. Estuvo con él así, según dice, unas 2 o 3 horas hasta que asustada lo metería en la maleta roja de tela en la que sería encontrado 2 años después. En la misma metería también sus pocas pertenencias. Acto seguido conduciría el carro de Víctor dando vueltas y vueltas hasta encontrar un lugar ideal donde lanzar la maleta para olvidarse por completo de ella y de él. Esta señora argumentó que no sabía exactamente dónde lo había dejado, pero que tenía la certeza de que no había sido donde el hallazgo de la policía se produjo. Cuando la fiscal le preguntaba el por qué una madre reaccionaría así a tal accidente, la autora del ahora confirmado parricidio expresaba que en realidad ella no sabía ni entendía muy bien lo que había ocurrido. Algo que esta criminal sí admitía sin mayor problema alguno es toda la cadena de mentiras que mantuvo los años siguientes para ocultar los hechos. Manifestó que en Menorca le había dicho a sus vecinos y a su pareja que el niño, su supuesto sobrino, simplemente se había ido a Noia de nuevo donde su familia. Sin embargo, para algunas personas que incluso habían tenido la oportunidad de compartir con el pequeño durante esos días, se les hacía muy extraño cómo él había desaparecido de un momento a otro, así que insistían en querer saber dónde estaba o qué había pasado con él. Mónica entonces recurría a contarles que la verdad es que él había muerto en un accidente de auto un par de semanas después de haberla visitado.
Esto impactaba mucho a los interesados en el menor, aparte de que sentían mucha lástima por él y su tía, así que optaban por no volver a tocar ese tema con ella. Después del asesinato, esta criminal decidía fingir ante los amigos de su pueblo en Noia a través de las redes sociales que su hijo se encontraba con ella y que estaba muy bien. Por ejemplo, le decía a las personas que lo conocían o que preguntaban por él que el niño les había mandado saludes o incluso les mandaba correos electrónicos que decía que César había escrito. Además, hizo una publicación en sus redes donde presumía que el menor había hecho su primera comunión en noviembre de 2008, pero sin fotos que por supuesto evidenciaran lo que había escrito. Por Facebook contaba que supuestamente ella y su hijo estaban pasándola muy bien en el verano de ese mismo 2008, cuando él ya había sido asesinado. También le escribía cosas a sus amigas como que andaba muy ocupada por aquellos días, pues estaba preparando un viaje que iba a hacer con César, asegurando que tan pronto como llegara a su destino, le enviaría fotos de los dos. Adicionalmente, publicaba en su perfil de aquella red social que su hijo se encontraba tomando clases de verano, pues ella quería ahorrarse lo de la niñera. Decía que a él le estaba yendo muy bien en todo, en esta nueva ciudad, y que estaba aprendiendo catalán para que no le fuera mal en la escuela. En el invierno del 2009, a la casa de los abuelos del niño llegaría una fotografía enviada por su madre con una prima. Allí se veía a César sonriendo. Al parecer era en realidad una foto antigua que debido a la forma o el ángulo en cómo se había tomado, no se notaba demasiado, además de que en general esta pareja de ancianos se pusieron sumamente felices de recibir noticias sobre él, así que tampoco la observaron a gran detalle. De hecho, ellos nunca sospecharon nada sobre por qué el pequeño no volvía a visitarlos o a comunicarse con ellos, y si bien adoraban a su nieto, su hija se había distanciado muchísimo de ellos y no se mantenían mucho en contacto, así que nada raro era que ni siquiera los visitara junto a él. Las escasas veces que lograron que ella le respondiera al teléfono, le preguntaron por su nieto, pero siempre había una excusa para no pasarlo con ellos, que se encontraba estudiando, que estaba en algún curso o que simplemente no quería pasar al teléfono. Los abuelos siempre le enviaban regalos a César en todas las fechas especiales. Los regalos eran aparentemente recibidos según la empresa de envíos, pero ellos nunca sabían si al pequeño le habían gustado, o tampoco la madre se comunicaba con ellos para agradecer el detalle. Uno de los paquetes enviados fue devuelto en una ocasión, ya que según la empresa, esa persona a la que querían hacérselo llegar ya no residía en esa dirección. Fue de esa forma como ellos se enteraron que al parecer su hija se había mudado sin siquiera comentarles algo al respecto. En el colegio gallego donde la víctima hizo sus estudios desde el año 2003 hasta el 2007 y parte del 2008 antes de viajar a la isla, tampoco volvieron a pensar en él, pues habían realizado la baja de su expediente escolar en Noia para inscribirlo en Menorca por cambio de residencia a petición de sus abuelos. Sin embargo, su registro en la otra escuela nunca fue verificado. Pasaron 2 años sin que nadie sospechara nada, y los pocos que lo hacían eran rápidamente manipulados por la criminal y enredados con sus mentiras. Era casi como si César nunca hubiera existido. Mónica se la pasaba trabajando. Ella le decía a las personas a su alrededor que quería lo mejor para su hijo, el cual en sus propias palabras era un encanto, muy simpático y alegre. Explicaba también que de vez en cuando el menor se portaba mal y hacía algunas travesuras, pero que eran cosas normales de la edad y que en general era muy juicioso. Todos a su alrededor la consideraban una muy buena madre. Dentro de su confesión, esta mujer manifestó que su vida había sido un tormento esos 2 años después de la muerte de César, ya que no había día en que no pensara en él y se arrepintiera de lo que había hecho. Sin embargo, se defendió diciendo que un trastorno mental transitorio que había sufrido para el momento del crimen la había llevado a actuar como lo hizo.
Aunque lo que más dejó impactada a la comunidad es que por ese mismo periodo de tiempo vivió y trabajó a pocos kilómetros del lugar donde había dejado la maleta con el cadáver de su hijo, sin que jamás alguien notara el supuesto sufrimiento y la supuesta culpa con la que cargaba. Víctor, por su parte, quedaría aún más impactado de lo que se había descubierto. Él veía a su novia actuar con total normalidad después de que le comentó que su sobrino se había devuelto a vivir con su familia. Ella nunca demostró ocultarle algo y por supuesto él tampoco nunca imaginó que ella lo hacía. Durante los días que el sobrino estuvo con ellos, él argumenta que la pasaron muy bien y no notó nada extraño. El chico era muy bueno y solían sentarse juntos a ver televisión. Aparte de que dice que Mónica siempre lo trató con mucho amor y era bastante juguetona y alegre con él. Dado que en ese momento este hombre y la asesina mantenían una relación sentimental y la cual se mantuvo como si nada hubiera pasado después del crimen, las autoridades llegaron a pensar que él podría estar relacionado al posiblemente no querer aceptar el hijo de su pareja, tal cual como imaginaba Mónica que pasaría, así que entre ambos decidirían deshacerse del menor. Sin embargo, esta hipótesis sería descartada al no encontrar nada en su contra y además de ser como muy coherente en su interrogatorio, asegurando que lo único de lo que tenía conocimiento es que el sobrino de su pareja se había regresado a Noia. Un tiempo después, él manifestaría a un medio de comunicación que a pesar de que entendía la gravedad de lo que pasó, dijo que aún se sentía enamorado de ella ya que era muy buena con él, así que esperaría que ella se arrepintiera de asesinar a su hijo y que seguirían juntos. Definitivamente Dios los hace y ellos se juntan. De los abuelos de César no se conoce mucho, ellos no brindaron ninguna entrevista a los medios y se mantuvieron muy reservados al respecto. Algunos de sus vecinos pertenecientes a su círculo cercano sí relataría que la pareja les había contado que en 2018, debido a los constantes conflictos con su hija, ella los habría amenazado con que nunca más volverían a ver a su nieto. El 22 de octubre de 2012, casi 2 años después de ser detenida, empezaría su juicio. Ella continuaría con su versión de que tenía lagunas mentales sobre los hechos, manifestando además que había dicho que ella había sido debido a que la policía argumentó tener pruebas suficientes para demostrarlo, así que le dijeron que era mejor que no dijera mentiras, ya que todo el mundo sabía que había sido ella. Mónica dijo que la verdad es que ni siquiera sabía si ella sí había asesinado a su hijo, asegurando que solo recordaba tener mucho miedo, pero en efecto la única que estaba allí en ese momento era ella, por lo que no solo se le responsabilizó, sino que también dio a entender que actuaba sola. Nos fuimos para la casa, preparé el baño, me subí a la cocina a recoger unas cosas y lo que pasó después no. Luego los policías me dijeron que tenían pruebas, que lo sabían y que había pruebas de que había sido ahogado, que tenía el cuello roto y un golpe en la cabeza y que sabían que había sido yo. Y como allí no había nadie más, evidentemente si no hay nadie más, si hay pruebas, lo reconocí. Su abogado intentó defenderla bajo ese argumento del trastorno mental temporal, pero los exámenes psicológicos que se le realizaron no arrojaron que ella padeciera ninguna enfermedad mental. Y por el contrario afirmaron que era una persona completamente normal, muy consciente de sus actos y de las consecuencias de estos, y que tampoco contaba con ningún problema relevante que pudiera haber provocado una limitación de sus facultades. Si bien no se descartó de manera inmediata que Mónica hubiese podido padecer un trastorno transitorio por estrés, dentro del mismo análisis se tuvieron en cuenta datos muy importantes. Asumiendo que la muerte de César hubiese sido por un accidente, como por ejemplo darse un golpe en la bañera, quedar inconsciente y ahogarse, o que de pronto le hubiese dado un ataque epiléptico o lo hubiese llevado a ahogarse también, digamos que una madre al ver semejante escena podría claramente entrar en estado de shock y no recordar nada debido al impacto de lo que acaba de ocurrir al dejar solo al menor para irse a lavar los platos y regresar y encontrarlo muerto. Sin embargo, lo que se discutía en el juicio
es que si bien esas cosas podrían pasar, lo que no es en lo absoluto normal es la forma en la que ella actúa después de que recupera su conciencia y se encuentra con su hijo en sus brazos. Cualquier ser humano, y especialmente una mamá, lo primero que haría sería llamar a emergencias para pedir ayuda. Pero contrario a esto, lo que esta mujer decide hacer es planear cómo ocultar el cuerpo y pues después efectivamente pasa a hacerlo guardándolo en la maleta con todos sus juguetes. Esta no es una reacción usual, no es una reacción en caso de un accidente, es una reacción en caso de un asesinato, es una forma de actuar perversa que busca ocultar la realidad. O sea, esta criminal fue capaz de hacer desaparecer al niño, ojo, su propio hijo, de una forma espeluznante y sin más se deshizo de toda su existencia. Eso no es normal. Los médicos por su parte negaron que la acusada sufriera demencia y ratificaron que era una persona condenable. Sin embargo, notaron algunos rastros de trastorno de personalidad y psicopatía, lo cual explicaría su comportamiento después del crimen, aludiendo a que tenían la certeza de que era una mujer fría, con poca empatía y que en realidad no se arrepentía de lo que hizo. De hecho, tienen la certeza de que de no haber aparecido la maleta, seguiría con su vida de manera completamente normal. No demuestra ser una persona que tiene sentimientos por los demás, hay frialdad afectiva y egoísmo. Ella actúa como más le conviene, sin preocuparse por otros, ya sea su pareja o incluso su propio hijo. Ella es de esas madres, si ustedes mismos lo pudieron deducir, que prefiere a los hombres que a sus propios hijos. Hemos visto este tipo de cosas en otros casos criminales. Ella, por ejemplo, mantenía diferentes relaciones amorosas de forma simultánea. Tenía 2 compañeros, uno con el que vivía y otro por fuera en caso de que las cosas no le funcionaran con su pareja, y por esa misma razón es que lo que menos quería en aquella etapa de su vida era tener que hacerse responsable de César. Sabía muy bien que eso le arruinaría la gran vida que sentía que se estaba llevando. En el juicio también desfilaron los principales testigos de la causa. Sin embargo, los padres de la acusada se acogieron a su derecho de no declarar contra un familiar. Adicionalmente, declararon las últimas parejas de Mónica. Alberto contó que desde que ella se había ido a Menorca, se había desentendido completamente de su hijo. Víctor mantuvo lo que había dicho desde el principio de que ella nunca actuó de manera extraña después de que la víctima se retiró de la vivienda. En noviembre de 2012, Mónica Juana Tey Fernández sería declarada culpable de asesinato de su propio hijo con el agravante de parentesco. Su condena, sorpresivamente para el público, fue de tan solo 20 años privada de su libertad. La sentenciada, que se encontraba ya en prisión preventiva desde 2010, cumplió ya la mitad de su condena y según algunos medios no se le ha concedido ningún permiso para salir. La mujer no ha sido repudiada por el resto de internas, como suele pasar en muchos casos de madres que asesinan a sus hijos. De hecho, nunca ha tenido que ser aislada y según algunas fuentes penitenciarias, es una reclusa que socializa muy bien con todos y una buena alumna en la escuela de adultos de allí. Parece ser que con su carisma se ha ganado la aceptación de sus compañeras. Además, también habría contraído matrimonio con un hombre de Barcelona que conoció cuando todavía convivía con Víctor. Este último, que aún quería continuar su relación con ella, fue abandonado tan pronto como ella entró a la cárcel, pues casi de inmediato empezó su nuevo romance. Su ahora esposo ha sido el único apoyo que ha tenido en prisión, ya que por obvias razones no ha contado con el respaldo de su familia y amigos, quienes hasta el día de hoy no le perdonan haberle arrebatado la vida a un niño tan bueno e inocente de las decisiones de su madre y ahora también de su cruel asesina. Bueno, eso sería todo por el caso de hoy. Espero que la narración haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo enorme y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. No sin antes recordarles que se cuiden mucho, por favor. En serio. Chao.